Creo que... Chimi, ¿no se te oye? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más, quinta charla del Rivas Fútbol Club, quinta charla sobre fútbol, aquí con todos ustedes, un poco para hacer más ameno este confinamiento, que todos estamos ya deseando que se termine, pero mientras tanto, y antes de que lleguen esos aplausos, pues intentaremos aprender un poquito más de fútbol. Hoy vamos a tener a dos protagonistas del Rivas Fútbol Club, de este club de fútbol, para intentar aprender un poquito más y sobre todo ir sacando conclusiones de cara a lo que puede ser el final de temporada. Así que vamos a empezar presentando a los dos que van a estar hoy con nosotros, que van a dar sus clases magistrales de fútbol, como es Alberto Lechuga, entrenador UEFA Pro y actual entrenador del cadete A del club. Alberto, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos y un abrazo para Ropero, que sé que no ha podido estar hoy con nosotros. Sí, se me olvidaba, es cierto que estamos hoy supliendo a Jorge Ropero, que suele ser el moderador oficial, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor que podamos seguramente en el día de hoy. También, como no, saludar ya a Víctor Pozuelo, entrenador nivel 2, actual entrenador del Alevín D, del Rivas Fútbol Club y segundo entrenador del Cadete A, así que muy buenas, Víctor, también. Sí, muy buenas tardes. Un saludo también para el Ropero. Esperemos que sea poco. Y un saludo para todos los que nos están viendo, que sé que hay chicos nuestros del Cadete y del Alevín que nos están viendo. Un saludo para todos. Bueno, pues vamos a ir empezando ya con los primeros temas. Vamos a empezar hablando contigo, Pozu, sobre cómo trabajar conceptos defensivos en el fútbol 7 y en edad alevín. Yo creo que un tema bastante interesante para todos aquellos que quieren empezar en esto del fútbol, que son pequeños y que alguna vez aspiran a ser grandes jugadores. Hay algunos que quieren ser los delanteros y marcar goles y otros les tocan ser los defensas. Así que para todos aquellos defensas, un poco cómo ves tú este primer tema. Sí, bueno, pues, hombre, la verdad que es un tema muy amplio. Al fin y al cabo, el fútbol 7 está un poco más diseñado pues, para que los chicos se adapten a lo que es el deporte del fútbol, no está tan pensado para la estrategia o la táctica defensiva. Al final, el fútbol 7 es para eso, un campo pequeñito, menos jugadores, para que desarrollen su habilidad con balón sobre todo. Y bueno, yo sobre todo eso he estado 3 años antes de este en fútbol 7, así que algo me ha tocado lidiar con ello. Y nada, pues en fútbol 7 sobre todo se trabaja defensivamente pues un poquito a rasgos más generales, la técnica defensiva individual, como puede ser una anticipación, un corte de balón, el estar atento también sobre todo la actitud de incidir en la actitud de cada uno de ellos también para que estén centrados en partido, ya que es lo que has dicho tú al principio, todos quieren hacer gol, todos quieren irse de 4 o 5, meterla en la escuadra y luego en el colegio decir, joder, es que he sido el mejor este finde, encima luego todos los padres felicitándome, pero también es verdad que lo que es el aspecto defensivo en fútbol 7 es más para intentar darles un carácter, unas pequeñas pautas para cuando lo tengan que extrapolar al fútbol 7, al fútbol 11, perdón. Fútbol 11, perdón. Y poco más. En fútbol 7, pues sobre todo, cada uno luego lo va a hacer como él quiera, por supuesto. Pero yo como más lo he entrenado, ha sido pues con pequeñas posesiones, pequeños ataques de 3 contra 2, 2 contra 1, para que sean también cosas un poco más reales, donde los chicos, aparte de defender, también puedan mostrar sus habilidades con balón, que al fin y al cabo en fútbol 7 es lo que más premia. Y luego, claro, al final de fútbol 7 a fútbol 11, tú piensas que el campo de fútbol 11 es más que 2 campos de fútbol 7 y si solo lo cubres con 4 jugadores más. Al final, de 7 pasas a 11 y tienes el doble de campo que abarcar. Entonces, al final es un cambio muy grande y en Alevín sí que es verdad que ya hay que empezar a incidir un poquito más en el orden, en que estén un poquito más colocados, sobre todo pues, para que luego con balón también, a la hora de tener balón, puedan desarrollar un juego mucho más vistoso, etcétera.
Eso es lo que te iba a decir yo, que los niños, yo creo que al final esa diferencia de fútbol, del paso de fútbol 7 a fútbol 11 lo tienen que notar mucho y sobre todo en este primer concepto que estamos hablando, en el concepto defensivo, porque como decimos, pues bueno, en el ataque al final, si juegas con un delantero, un fútbol 7 o 2, al final siempre o prácticamente casi siempre es lo mismo, pero en defensa la estrategia es muy importante y la colocación, y no es lo mismo colocarse para un fútbol 7 que para un fútbol 11 con las distancias y las longitudes del campo, como dices. Claro, por supuesto. Entonces, eso es lo que justo sí que lo has dicho tú perfecto. En fútbol 7 al final es que más o menos el equipo tenga alguna noción básica de cuando nos atacan en velocidad, cuándo ir a cortar balón, etcétera. Y fútbol 11 ya sí, porque fútbol 11 al final, aparte de querer educar, lo que queremos es competir. Y yo lo que quiero es competir todos los partidos y por lo menos irme orgulloso, que me voy casi siempre, de que mi equipo del 100%. Y eso, la realidad es que mucho de ese trabajo está en lo defensivo. Y en Alevín, pues sí que es verdad que, claro, para ellos cambia todo mucho más, porque pasan de entrenar 2 días a entrenar 3, y de 2 días en fútbol 7 se toca la parte defensiva media hora, a lo mejor a la semana. Y fútbol 11 se toca mucho más, porque es lo que dices tú, necesitan un orden, estar colocados, porque si no, al final los chicos disfrutan también haciendo las cosas bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues, es verdad que... la defensa, que no solo es la defensa, sino que el concepto defensivo requiere que los 11 jugadores... Sí, tienen que conocer... Un segundo, de hecho, ya acabo. Tienen que conocer cada uno su misión. Además, nosotros se la explicamos. Ellos saben tanto defensas como extremos, mediocentros, delanteros, lo que tienen que hacer ellos para poder ayudar al resto de sus compañeros. Y al final es lo que dices tú, en fútbol 11 es mucho más difícil porque tienes el doble de campo que en fútbol 7, más del doble de campo, y solo tienes 4 jugadores más para cubrirlo. Entonces tienen que tomar mucha más responsabilidad también cada uno de ellos. A ver, Alberto, que quería empezar su primera intervención, así que vamos a ver cómo más o menos trabajas tú esos conceptos defensivos. No, sí, era un poco puntualizar también lo que dice Pozu, que siempre que es mucho más agradecido trabajar con balón, pero tenemos que tener claro que en un partido de fútbol vamos a tener el balón un 50, un 60, un 70% del tiempo, pero el resto del tiempo no lo vamos a tener. Entonces tendremos que tener esos conceptos defensivos bien trabajados para ese tiempo que no tenemos balón, saber qué es lo que vamos a hacer. Y como bien dice Pozu, en el fútbol 7, a ser todo más reducido, con mucha más cantidad de jugadores, lo que nos da la opción es de fomentar los conceptos técnicos individuales basados en conceptos defensivos, es decir, hacer una entrada, hacer una temporalización, comenzar ya con las coberturas, permutas, porque luego, sobre todo, lo que más le va a costar a los chicos en ese paso a fútbol 11, donde las distancias son mucho más grandes y, como bien dice Pozu, nada más que se suman 4 chicos más o chicas, sobre todo es en las basculaciones. No es lo mismo que te muevan de lado a lado en un campo de fútbol 7 a que te lo muevan en un campo de fútbol 11. O hacer una transición ataque-defensa en un campo de fútbol 7 que en un campo de fútbol 11. Y eso es, sobre todo, en lo que nos deberemos centrar cuando estemos trabajando en un equipo alevín. Claro, Alberto, mira, nos hacen una primera pregunta que además yo creo que es interesante respecto a este tema. Nos hablan de los fueras de juego y nos dicen que en el entrenamiento de la técnica táctica defensiva individual, ¿qué importancia le dais al fuera de juego, que es tan diferente tanto en el fútbol 7 como en fútbol 11? Defender hacia adelante, hacia atrás, espacios, nos lo pregunta nuestro amigo Samu. Pues yo creo que dependerá un poco también de tu modelo de juego. Si tú vas a jugar un poquito más replegado para poder salir más a la contra y planteas un bloque mucho más bajo, pues a lo mejor no te hace falta que trabajar esa técnica del fuera de juego y que los chavales adquieran conceptos de salir al equipo corto. Sin embargo, si lo que quieres es ir a presionar arriba, lo primero que tienes que tener claro es que los centrales tienen que acompañar al equipo, porque si no hacemos el equipo muy grande y permitimos al equipo contrario mucho espacio para esas transiciones. Entonces, hay que ajustarlo siempre un poco al modelo de juego que quieras implantar y, sobre todo, en categoría Alevín, sea el modelo de juego que quieras implantar, tienes que trabajarlo, porque no es lo mismo un fuera de juego en categoría Alevín, que está casi a la altura del área, que en fútbol 11, que es a medio campo. O sea, eso quieras que no lo tienes que trabajar tanto con la línea defensiva como con el portero, porque incluso en Benjamines se dan partidos que ves equipos que dejan un delantero descolgado y ese chico está trabajando en 10, 15 metros.
Cuando pase a fútbol 11, ya sea el delantero o los defensas, van a tener que trabajar en un espacio mucho más grande. Entonces, todo eso es lo que tienes que tener en cuenta, sobre todo en el paso de fútbol 7 a fútbol 11. Y se tiene que tener en cuenta, Víctor, por ejemplo, se tiene que tener en cuenta también a lo mejor las características, ¿no? de los jugadores que tienes para, al hilo del fuera de juego, pues para jugar de una forma o jugar de otra también defensivamente. Sí, hombre, sí, claro. Si al final todo es adaptarlo a ellos. Ellos son los protagonistas, hay que adaptarse a ellos. Lo de fuera de juego, lo ha dicho muy bien Alberto, sobre todo en fútbol 7, se aprovecha mucho eso, que de la portería al límite del fuera de juego son 10 metros lo que hay. Que es que nada. A mí me han hecho un montón de goles de algún rebote que no lo hemos defendido bien. Y claro, tú en fútbol 11, en cuanto esté un poco adelantado el delantero a tu línea defensiva, ese rebote ya es nulo porque estarán fuera de juego. Pero al haber 10 metros en fútbol 7, puede ser que ese jugador no esté fuera de juego y te pueda hacer gol. Exactamente, claro. Entonces, sobre todo, fútbol 7, pues más se trabaja a la hora de eso, pues de hacer transiciones de 4 contra 3 o algo así, que salgan, que no dejen, que siempre estén en vigilancia con el último o los dos últimos delanteros que tenga el equipo rival. Y fútbol 11, a ver, a mí al final el fuera de juego me parece muy importante por eso, porque aparte de que te da un orden de por dónde ir marcando la línea defensiva del equipo, pues como dice Alberto, pues si tú lo quieres marcar un poquito más arriba o lo quieres marcar un poquito más abajo, pues tienen que estar sobre todo muy pendientes del fuera de juego por eso, porque puede ser que te condicione, porque al final si un central se queda más abajo que el otro, ya el equipo se parte. Hemos tenido un pequeño problemilla, así que ya la volvemos a retomar. Estamos hablando del trabajo defensivo y vamos a ir con Lechu para continuar en esta charla. Vamos a ir con Alberto Lechuga para preguntarle lo que nos preguntaba nuestro compañero Jorge Velasco. ¿Trabajáis tareas aisladas para la fase defensiva? A ver, trabajar tareas aisladas como tal, a lo mejor, por ejemplo, en pretemporada sí que puedes trabajar cómo quieres que bascule el equipo dependiendo de donde tenga el balón el equipo contrario, o para trabajar directamente los despejes de un centro lateral, a lo mejor sí puedes un viernes, por ejemplo, poner sobre todo a los que se supone que van a defender esos centros, ponerles a trabajar un poquito más, pero si no, lo normal es intentarlo todo, globalizarlo, porque al final si estás trabajando conceptos defensivos con una parte del grupo, con la otra parte del grupo vas a estar trabajando conceptos ofensivos. Entonces, al final es un poco tontería centrarlos. No vas a tener a un chico media hora saltando y rematando de cabeza a la nada, sin que tenga una oposición o una referencia con portería. Al final, así un poco aislado, a lo mejor en una etapa muy inicial que sí que empiecen a familiarizarse con el golpeo de cabeza o deslizarse bien para hacer una entrada, a lo mejor sí tiene un poco más de sentido, pero, por ejemplo, en cadetes no le veo utilidad. Claro. Vale, pues vamos con la siguiente. Antes de continuar, vamos a recordar que los comentarios que nos lleguen, que sean comentarios adecuados para que no nos penalicen y no nos corten, tengamos algunos problemas con el vídeo. Así que vamos a ir con el siguiente concepto, el siguiente tema, el segundo de esta quinta charla. Recordamos, quinta charla sobre fútbol del Rivas Fútbol Club, en pleno confinamiento, en plena cuarentena, haciendo un poquito más amena las tardes a todos nuestros amigos que les gusta el fútbol y sobre todo las categorías, yo diría, inferiores, que es en lo que nos estamos basando en el día de hoy. Por ejemplo, el siguiente tema, ¿cómo progresar hasta llegar a cadetes, Lechu? Bueno, pues es un poco también lo que hemos ido hablando poco a poco. A lo mejor en categorías más pequeñas en los que la transición se suele ver mucho más, que hay mucho más 1 contra 1, 2 para 2, muchas más transiciones. Nos tenemos que centrar a lo mejor en conceptos defensivos mucho más individuales, pues como hemos estado hablando de hacer una buena entrada, que temporicen bien, pero temporizar tanto los defensas como los delanteros, porque muchas veces tenemos a un delantero que va como loco para el central y al final el central con un simple amago ya se está saltando un jugador de presión. Entonces, yo incluso la temporización la trabajaría mucho más con los jugadores ofensivos que con los jugadores que saben que trabajan un poquito más atrás. Y según vamos creciendo, pues ir metiéndoles conceptos un poquito defensivos ya de equipo, pues cómo bascular, cómo presionar, hacia dónde orientar la presión, en los que vayan trabajando como grupo y se vaya familiarizando. Empezar por líneas y luego irlo integrando.
al resto del equipo. Así es como lo solemos hacer tanto Pozo como yo en el cadete. ¿Hay mucha diferencia de una categoría, por ejemplo, a otra? ¿Dónde notáis vosotros que le cuesta más a los niños adaptarse a esos conceptos? O a lo mejor no hay ninguna diferencia. Quiero decir, del alevín al siguiente no tiene ningún problema y así sucesivamente. Bueno, yo creo que a ver si hay cosas que lógicamente se resienten más, como lo ha dicho Lechu, sobre todo la temporalización defensiva. Al final pues ellos están acostumbrados a ir fuerte, a ir como locos y no, ¿sabes? Sobre todo ya en cadete, pues es lo que dice Lechu, la mayoría del equipo lo suele tener controlado porque ya tienen mucha más experiencia, ya han sufrido muchas más veces el cometer ese error. Y sobre todo en Alevín, pues ese fallo también a la hora pues les cuesta adaptarse a la hora de cuándo hay que ir a presionar, cómo hacerlo, porque les cambia todo, al final les cambia la forma de hacerlo, les cambia el espacio, tienen mucha más responsabilidad, pues al final se les nota en eso, al final con los cadetes, yo con los alevines me cuesta mucho más, tengo que estar más encima, tengo que estar corrigiendo mucho más, y los cadetes en el aspecto defensivo individualmente cada uno es prácticamente un gusto, porque encima tenemos la suerte de tener un grupo muy bueno y los chicos lo tienen todo muy adaptado, muy claro y poquito más, eso más o menos. Tú eres... Sí, dile. No, como dice Pozu, al final, en alevines, al final tienen el disco casi vacío y lo que hay que hacer es empezar a meter información y según van pasando las categorías, pues esa información ya se ha ido metiendo y lo que hay que hacer es potenciarlo un poquito más en los aspectos que a lo mejor estén más flojitos. A lo mejor en un equipo alevín, como hablaba ayer en la charla Jorge, se puede plantear la temporada por los conceptos que vas a ir trabajando. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en cadetes basamos mucho el trabajo de la semana a cómo nos está yendo el trabajo del fin de semana. Si estamos viendo que estamos teniendo muchos errores, pues como decía antes Samu, a la hora de tirar el fuera de juego o a la hora de defender un centro lateral, pues nos centraremos un poco más en eso porque el resto ya más o menos lo tienen todo adquirido. Sin embargo, en alevines hay que llenar ese disco duro y aunque en los partidos te esté penalizando una cosa, si tú tienes programado que vas a empezar a trabajar la presión en banda, pues la trabajas, aunque en otro sitio sepas que te están haciendo aguas, pero tienes que empezar por algún momento. Claro, que en cadetes también va un poco, yo creo, en función de los resultados y cómo ellos durante el fin de semana van actuando. Entonces, más que seguramente, pues en alevines, por ejemplo, que a lo mejor, como tú dices, lo tienes un poquito más programado, ya ganes, pierdas, tengas más errores o tengas menos errores durante el fin de semana. ¿Notáis muchos cambios también a la hora de programar las temporadas? A ver si me explico. Durante la temporada, si tenéis que hacer muchas alteraciones de vuestro programa inicial en estas categorías, en cadete y alevín. Hombre, como dice Lechu, cadete, es que justo lo ha dicho, de que se va haciendo según como el fallo que tengas el fin de semana, como ensayo y error, ¿sabes? Al final. Alevín sí que lo tenemos que tener mucho más marcado porque es lo que dice él, tú partes de cero con ellos y yo, aunque bueno, pues sí es verdad que hoy puede ser que el jugador falle 5 veces al hacer una entrada, pero si yo la entrada lo tengo programado dentro de 2 o 3 semanas y hoy priorizo pues o la basculación o más defensa colectiva, las basculaciones y eso, pues yo no me puedo salir del guión, ¿sabes? Más o menos. Sí. Y a los niños les gusta el entrenar los conceptos defensivos o son los que dicen, bueno, hoy es martes, hoy toca defensivo, yo creo que hoy me voy a quedar haciendo deberes. Sí. Hay que hacer, bueno, Lechu, No, pues como todo, ¿no? Pues igual que hay algunos que les gusta ser porteros, a otros les gusta defender y, hombre, tiro a la portería, eso sí que les gusta a todos. Entonces, siempre es mucho más difícil trabajar solo la parte defensiva porque casi todo el mundo lo considera algo aburrido, tedioso, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en el equipo este año tenemos 4 o 5 chavales que es que les encanta ponerse a trabajar defensivamente. Luego eso también se ve reflejado el fin de semana. Entonces, si tú haces algo que realmente te gusta, pues no tiene, aunque al resto no le guste, a ti te tiene que dar igual. Ya. Víctor, ¿y tú? Bueno, pues, hombre,
es verdad que con los cadetes da gusto. Lo único que con nosotros, con los chicos, se lo tienes que intentar de disfrazar un poco también, ¿sabes? Luego enseñaré una sesión y un poco también explico esto de que al final a ellos se lo tienes que disfrazar. Tú no le puedes estar a un niño 15 minutos diciendo, ve a por él, éntrale, una entrada cada 10 segundos, porque al final ellos no disfrutan haciendo eso y lo que hay que priorizar es su disfrute. No se lo puedes disfrazar de muchas más cosas, pues con ataques a portería, juegos de regate, cosas que también ellos se sientan como que están haciendo también cosas muy importantes. Sí, hombre, yo conozco a algún que otro entrenador profesional que es de los que cada 10 segundos te dice que entre, que no pase, así que... Pero sí, nos han entrado varias preguntas mientras hablabais, vamos a trasladároslas. Por ejemplo, Alfredo Álvarez nos pregunta, a la hora de hacer pressing, ¿sois partidarios del pressing total por zonas, a ciertos hombres, en función del balón? Pues dependerá, yo sobre todo depende del equipo que tengas, porque si tú quieres hacer pressing total, pero tus delanteros se mueven menos que una seta, pues por mucho que quieras presionar, al final te va a descompensar el equipo. Sin embargo, si tienes arriba gente que sí te sepa, que sí vaya fuerte a la presión, que sepa temporizar, que sepa que una vez que ha cogido el central el otro no vuelva, sí lo puedes plantear, pero del mismo modo, si luego tienes centrales que en cuanto les meten un balón al espacio son muy lentos, pues al final ese tipo de pressing no te va a valer. Tendrás que orientarlo más a la zona de banda o tendrás que jugar en un bloque mucho más bajo para que no te cojan tanto la espalda. Depende mucho del modelo que juego quieras implantar y sobre todo de los futbolistas que tengas. No puedes jugar a lo mismo Bordalás en el Getafe que si estuviese en el Barcelona. No podría jugar más que nada porque no tendría los mismos futbolistas. Claro, entonces, te tienes que ir ajustando un poquito y siguiendo siempre tu idea. A mí, por ejemplo, siempre me gusta orientar la presión a banda y a partir de ahí, pues dependiendo de los jugadores que tenga, intentar que jueguen con el mediocentro del equipo contrario para ahí poder robar, pero si no tengo a nadie agresivo ahí, prefiero que el balón muera en la banda, entonces no les dejo que orienten la salida por dentro, pero depende un poco de los futbolistas que tengas. Como te acabo de decir, si tú no tienes a alguien que vaya de verdad a morder a su mediocentro justo antes de que reciba balón, si orientas la presión para que salga con su medio centro, estás muerto. Entonces, depende un poco de los futbolistas. Incluso dentro del mismo equipo, pues tendrás que trabajar diferentes presiones porque no es lo mismo que te juegue Manolo a que te juegue Pepe. A lo mejor Manolo técnicamente va muy bien, pero es más perro que Rantanplan. Pero Pepe sí que te aprieta y te puede dar otras cosas, aunque luego con el balón te pueda dar un poquito menos. Entonces, tendrás que orientarlo también al contrario. Claro, es lo que hablábamos antes de las características de los jugadores y según esas características un poco orientar. En ese caso hablábamos antes de la forma defensiva, pero ya también se traslada no solo a la zona defensiva, sino a cualquier estilo de juego. Nos entran más preguntas, vamos. Te va a tocar a ti ahora, Víctor, responderla. Una pregunta de Samu que dice que cómo trabajáis la toma de decisiones individuales en la fase defensiva, si lo hacéis por zonas. Y también pregunta si es decisión del jugador en el partido o es decisión vuestra, es en función del modelo de juego. Bueno, pues, hombre, es verdad que la toma de decisiones al final la toman ellos. Nosotros les das una pauta y como tú piensas que se debe hacer y cómo lo quieres orientar, pero al final defensivamente ellos con los conocimientos que han adquirido son los que lo tienen que llevar a cabo. Nosotros sí que es verdad que en mi equipo, por ejemplo en el Alevín, pues sí nuestro modelo de juego es presionar alto, es ir a morder prácticamente hombre a hombre, intentar robar, abrir rápido a la banda, que es donde más puñales tenemos, y desde ahí empezar a funcionar. Entonces, ellos ya aparte de tanto trabajarlo, ya saben cómo tomar esa decisión. Sabes un poco más, saben cuándo. Hombre, también es verdad que lo que dice por zona Samu, al final si tú estás adelante del todo presionando, sabes cómo tienes que ir, y si estás atrás casi en área, también tienes que saber que tienes que tener cuidado por no cometer penalti o una falta peligrosa también. Y Alberto, ¿qué estilo de juego creéis que va a enriquecer más al jugador en su desarrollo en esta etapa formativa? Lo pregunta Raúl, por cierto. Pues yo creo que lo que más enriquece al jugador es trabajar todos los modelos de juego que le puedas ofrecer, porque igual a ti
te va mucho jugar replegado, pero tú el año que viene no vas a estar con ese equipo y viene otro entrenador que le gusta más un juego de posición o viene otro entrenador que le gusta siempre apretar arriba. Entonces, yo lo que intento con todos los equipos con los que he trabajado es trabajar diferentes modelos de juego y trabajar incluso diferentes sistemas de juego durante toda la temporada. Y eso, en los 4 años que llevo con Pozu, lo hemos estado haciendo con todos los equipos. Hemos jugado con línea de 3, con línea de 4, con línea de 5 y lo hacemos durante toda la temporada. Hay en partidos que apretamos más arriba, partidos en los que toca estar un poquito más replegado y más que nada porque yo creo que eso a los futbolistas, sobre todo en su etapa inicial, les enriquece. Otra cosa es que tú estés en un equipo aficionado o en un equipo profesional, no tiene nada que ver porque tú tienes que tener tu idea de juego y morir con ella. Los futbolistas ya se supone que lo tienen todo más o menos adquirido, pero en una etapa inicial, cuantos más modelos de juego vean, cuantos más sistemas de juego trabajen, pues más riqueza táctica tendrá ese chico y, como decía antes Samu, más variedad de toma de decisiones tendrá. Sabrá orientarse mucho mejor en el campo, por lo menos en mi punto de vista, que tampoco Entonces, sea un... Para los niños les beneficia que, por ejemplo, en un mismo club haya diferentes líneas de juego, ya sea según cada categoría y según cada entrenador. Por ejemplo, tenemos... Vamos a ir pasando al tercer contenido ya, ¿no? Sí, como tú veas. ¿Qué llevamos? Bueno, pues seguimos en esta charla. Hemos vuelto a tener otro problemilla, otra vez se nos ha vuelto a cortar, pero no van a poder con nosotros y vamos a seguir enseñando de fútbol a todos los que nos están viendo en esta tarde de viernes a través de YouTube en esta tertulia con Víctor Pozuelo y Alberto Lechuga. Te quería hacer, ya que estás, Víctor, un par de preguntas antes de terminar con este tema y pasar al siguiente. Nos preguntan si modificáis vuestro modelo de juego en función del rival, vuestro modelo defensivo en función del rival, del terreno de juego, etcétera. Bueno, a ver, sí, pero también es verdad que hay que decir que en alevines, cadetes y eso, tampoco tenemos mucha información de los rivales, prácticamente ninguna, a no ser que alguna vez aislada puedas ir a verlos, como después veremos. Y sí, hombre, si tú conoces al equipo rival porque ya lo has visto recientemente, sabes cómo te va a atacar, pues intentas orientarlo, aparte de seguir trabajando. Al final tenemos 3 días, aparte de seguir trabajando todos los conceptos que tenías ya predeterminados, también el ir trabajando pues un poquito, pues sí, vemos que sus 2 jugadores más potentes caen a banda, defenderlo allí, cómo presionan ellos por defender esa presión, sabes, un poco pues también si tenemos la opción, yo sí soy partidario de entrenar para cortar al equipo rival. De cambiar mi estilo, no me importaría cambiar el estilo si tengo que frenar al rival. Y Alberto, ¿a partir de qué edades sois partidarios de que se empiece a trabajar la parte defensiva individual? ¿Cómo la parte defensiva individual? El trabajo defensivo individual y el trabajo defensivo colectivo. Ah, vale. Pues sí, eso un poco lo hemos dicho al inicio de la charla, ¿no? En fútbol 7 sí que te da muchas más opciones de trabajar conceptos defensivos de manera individual y según pasan a fútbol 11 no es que te dé opciones, es que los tienes que trabajar sí o sí porque si no los chicos están muy perdidos dentro del campo y tendrás que trabajar conceptos globales como la presión o la basculación y eso lo tendrás que trabajar según van creciendo los chicos porque al final son conceptos complicados de entender, sobre todo porque tienen que tener una buena base espacio-temporal y eso pues a los chicos pues les cuesta y entonces es algo que tienes que ir fomentando poco a poco y hasta los equipos profesionales pues es lo que supongo yo, porque no está ninguno, que lo que más trabajarán. Y vamos a ir con el tercer tema. Llevamos hablando durante todo este rato, más de media hora, sobre estos conceptos, sobre este trabajo. No sé si creéis que se está empezando a perder un poco este trabajo. Bueno, yo lo que creo que es que al final, si tú dices que trabajas de manera defensiva, al final parece que solo te dedicas a defender y no te dedicas a tener el balón, pero yo pienso que tengas el modelo de juego que tengas, quieras jugar como jugaba el Barça de Guardiola. El Barça de Guardiola defensivamente trabajaba muy bien, sobre todo la presión tras pérdida, y ha sido uno de los mejores equipos defensivos. Yo creo que Valdés, no sé si fue Zamora 3, 4 o 5 años seguidos,
eso quiere decir que estaba bien trabajado el equipo defensivamente. Entonces, lo que pasa es que si dices que quieres trabajar conceptos defensivos, pues se asocia siempre a un fútbol un poco más rudo, siempre el bloque más bajo, pero al final, como hemos dicho al inicio de la charla, si tú en un partido vas a tener el 60% de la posesión, hay un 40% del tiempo que no vas a tener el balón. Si tú ese 40% del tiempo no tienes trabajado y tus futbolistas no sabes lo que tienen que hacer, pues tienes muchas opciones de que te hagan muchas ocasiones y muy claras. Entonces, al final es algo que hay que trabajar sí o sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, ahora que has sacado a Guardiola decía que la mejor defensa era tener el balón y sobre todo tener la posesión. Yo tenía además un entrenador que me decía que si aguantábamos con el balón todo el partido, mínimo que empatabas a 0. Así que imagínate cómo era. Y tú, Víctor, ¿cómo ves este trabajo? Si crees que se está empezando a perder un poco. Hombre, a ver, yo pienso que a perder no se está echando. Lo único que sí que es verdad es que ahora mismo se prioriza el juego ofensivo que el defensivo. Ven muchos equipos, eso ya cada uno. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta suicidarme, sinceramente. Futbolísticamente no me gusta suicidarme porque hay equipos que ves que no tienen las condiciones, para jugar los 90 minutos del balón por raso y los ves que se la juegan todas, que es muy válido también. Cada uno juega con sus armas. Pero sí que es verdad que estamos empezando a tirar esa rama de que solo hay que jugar por abajo, de que es un equipo que hace muchas faltas, sin violencia, muchas de ellas, y sin agresividad prácticamente, es un equipo feo, un equipo malo de ver. Y yo, por ejemplo, bueno, lo que me toca a mí el corazón un poco del Getafe de Bordalás, es que es el equipo que menos posesión tiene en las 38 jornadas de Liga y ha quedado quinto y estaba ahora mismo cuarto. Entonces, es un trabajo orientando casi todo al trabajo defensivo. Mira los grandes éxitos que se pueden cosechar también. Sí, un poco al hilo también. Y en el lado contrario, Quique Setién, por ejemplo, que es un entrenador que le gusta mucho el toque de balón y al final, pues en muchas ocasiones los resultados no tienen nada que ver con la posesión. Quique Setién es un suicida puro y duro. Claro, eso a lo que... Claro, sí. Que cuando has dicho eso de suicidarte, me ha recordado. Sí, bueno, eso luego también es verdad que es cada uno que se tiene al final. A mí es un entrenador que no me acaba de agradar, pero, joder, está en el Fútbol Club Barcelona. O sea, todo lo que ha hecho, algo bueno tendrá. Entonces, lo mejor, lo que yo pienso es el equilibrio al final. Lo mejor que tenemos que intentar los entrenadores es tener un equilibrio entre defensa y ataque. Si tu equipo defiende bien, al final tú al defender bien vas a tener más opciones de atacar. Entonces, bueno, cada uno también depende de su filosofía. Yo, por ejemplo, me gusta mucho defender fuerte para poder atacar rápido, pero es mi estilo. Entonces, pues bueno, yo intento por lo menos eso, por lo menos la cultura de defender a los chicos, intento que la vean como algo positivo también, porque al final lo que nos están mandando mensajes todos los entrenadores, etcétera, de que no hay que defender duro no es bueno, que tenemos que dar 37 pases antes de llegar a la portería. Bueno, pues eso es una vertiente que se está llevando ahora. Yo pienso que hay que intentar encontrar el equilibrio entre los dos conceptos. Sí, que es lo que es un poco ese debate que hay sobre qué es la gran pregunta, qué es jugar bien al fútbol, porque claro. Algunos dicen que jugar bien al fútbol es tocar 200 veces y otro, pues bueno, también se puede jugar bien al fútbol defensivamente. No sé si Alberto, ya que hemos tocado el tema, es un poco más bordalista, más de Setién, de Zidane. Me adapto un poquito a todo. Yo creo que jugar bien es que tú plantees el partido en la caseta con tus futbolistas y que ese partido que tú has planteado luego se plasme en el terreno de juego. Eso es jugar bien. Lo que tú has planteado, sea más defensivo, sea más ofensivo, te ha salido. Entonces te ha salido bien. Tú has jugado el fútbol que querías y lo has jugado bien. No vale solo un estilo de fútbol, que parece que, como dice Pozu, es o tengo el balón y doy 567 pases o si no tengo que dar 3. Al final... Como dice Pozu, en el equilibrio está la virtud y entonces a partir de ahí es como tenemos que trabajar. Si tu equipo es muy ofensivo, pero cuando pierde el balón no sabe a dónde tiene que ir y van como pollos sin cabeza, pues al final, aunque tengas el 80% del tiempo el balón,
el 20% que tenga el otro equipo seguramente te hará 1, 2, 3 y 4 ocasiones clarísimas porque tus futbolistas no van a saber qué tienen que hacer. Entonces, al final, si tú eso no lo tienes trabajado, y del mismo modo, si tú solo sabes defender, cuando tienen el balón, tus futbolistas no saben qué hacer con él, pues al final, del mismo modo, no vas a tener ninguna ocasión de gol. Entonces, al final es buscar un poquito el equilibrio y también depende mucho de los futbolistas que tengas. No es lo mismo tener a Messi en tu equipo que no tenerlo. Claro, eso es lo que te iba a decir, que habría que ver algunos entrenadores, ya no digo nombres, pero algunos entrenadores con jugadores menos buenos de lo que tienen ahora o de lo que han tenido y como un poco, yo creo que hasta ellos mismos iban a evolucionar a otro tipo de juego y no está mal, ¿eh? Yo creo que también es lícito que al final alguno acabe progresando o acabe cambiando su estilo de juego a donde más le lleguen los resultados en este caso. Hombre, yo creo que es inteligente adaptarte a los jugadores que tienes para proponer un estilo de juego. Si tú tienes a Xavi, a Iniesta y a Messi y vas a jugar cerradito atrás y bloque bajo y a tener el balón 20%, pues yo creo que te estás suicidando. Yeah. Pero si tienes a otro tipo de futbolista que puede ser de mucho menos toque y vas a intentar jugar un juego de posición con centrales que no saben dar un pase de 10 metros, pues te estás suicidando igualmente. Entonces, yo creo que es un signo de inteligencia del entrenador adaptarse a los jugadores que tiene y, dependiendo de los jugadores que tenga, proponer un estilo de juego u otro. E incluso al terreno de juego. No es lo mismo irte a jugar al Camp Nou que irte a jugar a Vallecas. Pues al final no es lo mismo. El espacio no es el mismo. Tendrás que trabajar otra serie de cosas que en un campo se dan y en el otro no. Sí, que por ejemplo es lo que hemos escuchado a Simeone o hemos visto muchas veces, por ejemplo, de Simeone, que no rinde igual con los jugadores que tenía hace 5 años que con los que tiene ahora intentando jugar el mismo juego, porque no son los mismos jugadores, son diferentes, tienen otras características y al final él mismo ha reconocido que se tiene que ir adaptando a lo que va viniendo y a lo que tiene en este caso. Así que vamos a ir, si queréis, vamos a ir con el siguiente punto del día. Vamos a hablar, te pregunto a ti ahora, Víctor, ¿cómo trabajar por líneas o integrado ese concepto, esa parte defensiva? Bueno, yo, a ver, y sobre todo integrado, porque al final lo que intentas es encontrar un equilibrio en el equipo, que tanto delanteros como extremos, como mediocentros, como centrales defiendan bien y sepan si un compañero hace una acción, yo cuál tengo que hacer según mi posición, pero sí que es verdad que sobre todo la línea defensiva de 4, o 4, 3, 5, lo que cada uno quiera, yo sí que es verdad que la trabajo específicamente. Intento... Sí, ¿eres más de, una pregunta, eres más de laterales largos, laterales cortos? Pues yo me encantaría que fueran laterales largos. Lo único que, claro, por encantarme, claro. Lo único que sí que es verdad que, bueno, yo, por ejemplo, en el Alevín tenemos laterales que son ofensivos, porque tengo laterales que han hecho goles, centros importantes, asistencias, pero también es verdad que ellos saben el compromiso que tienen con el equipo y tienen todavía ese miedo de que no se han desenvuelto todavía, porque al final hasta ahora que se ha parado, llevaban 6 meses jugando a fútbol 11. Entonces, tienen también esa idea colectiva de que, joder, es que como me vaya muy para arriba y la pierda ahí, ¿quién baja? Entonces, también ellos un poco lo regulan eso. Pero sí, yo soy partidario de laterales largos, me encanta jugar con laterales largos. Y Alberto, también al hilo de eso, por ejemplo, cuando se juega con 5 defensas, igual, y juegan los laterales largos, no sé si a ti te parece que se habla mucho de que los 5 defensas es una táctica defensiva, pero luego a la hora de la verdad es prácticamente casi más ofensiva que un 4-4-2, porque está jugando casi con 3 defensas y 2 laterales largos que se incorporan mucho al ataque. Claro, si es un poco lo que venimos diciendo toda la tarde, pues dependerá de los laterales que pongas. Pues no será lo mismo tener en el lateral derecho a Arbeloa que tener a Carvajal o a Alves, por ponerte 2 ejemplos. Sí. Pues en esa línea de 5, pues una será mucho más defensiva, otra será mucho más ofensiva. A lo mejor pones la línea de 5 porque lo que quieres es que tus centrales salgan en conducción, porque tienen buena conducción y que te guarden un poquito más los laterales, el lateral del lado del central que sube. Entonces, que sea ofensivo o no, cualquier sistema puede ser ultra ofensivo y cualquier sistema, bajo mi punto de vista, puede ser ultra defensivo. Dependerá un poco del modelo de juego que tú quieras implantar a tus futbolistas y, sobre todo, de las características que tengan
los futbolistas. No es lo mismo un centro de campo de 3 con 3 jugones que con 3 tíos que lo que pretenden es nada más que cortar el juego. Como tú has dicho bien, no es lo mismo el centro del campo que tiene ahora el Atlético de Madrid que el que heredó el Cholo hace, creo que 8 o 9 años. Pues no es lo mismo. Entonces, al final, no puedes jugar a lo mismo. Y la pregunta que le hacíamos antes a Víctor, con la que empezábamos este siguiente punto, ¿cómo trabajas, cómo te gusta a ti trabajarlo? ¿Si por líneas, integrado? A mí me gusta siempre empezar por trabajo por líneas y luego ir integrando a todo el equipo. Y también, pues dependerá si quieres trabajar algo mucho más específico, porque, por ejemplo, en cadetes estás viendo que te están haciendo mucho daño porque los delanteros cuando les superan no le hacen la permuta al mediocentro o al extremo que cae a la presión. Entonces tendrás que trabajar un poquito más con esa línea ofensiva, las permutas, para que no se te parta el equipo cada vez que le superan una línea. Entonces te centrarás un poco más en eso, aunque como hemos estado hablando durante toda la tarde, al final es un trabajo ofensivo, defensivo todo el tiempo y al final está trabajando el equipo conjuntamente. Lo que tienes que tener claro es que todos tus futbolistas, los que juegan y los que se quedan en casa, tienen que saber, si les sacas, qué es lo que tienen que hacer con y sin balón. Si hay futbolistas que si les metes un método integrado se pierden porque están mirando las musarañas o porque están pensando en Babia, pues tendrás que adaptarte también un poco el método de enseñanza a los futbolistas que tengas. Es decir, si tú tienes futbolistas que les cuesta un poquito más alcanzar los conceptos tácticos, pues a lo mejor es más fácil que lo entiendan trabajando por líneas y uno a uno, y una vez que lo tengan bien asimilado por líneas, integrarlo. Sin embargo, si tienes un equipo rico tácticamente, pues a lo mejor lo puedes meter directamente de manera integrada. Yo creo que, como dice siempre Rope, lo mejor es beber de varias fuentes. Rope, un saludo otra vez para Ropero, que no nos olvidamos de él en esta tarde. Siempre presente. Se está recuperando de algunas molestias que tiene. Y te quería preguntar, o te quería mejor pedir algunos ejemplos de sesiones defensivas, si nos podías dejar o nos podías enriquecer con algunos ejemplos de esas sesiones. Ahora le pregunto también a Víctor. Pues yo aquí físicamente no tengo ninguna sesión preparada porque no me da la vida. Con 2 niñas, un perro, el cole, no me da la vida para preparar. Y de todas maneras, lo que tienes que tener claro a la hora de fijarte en prepararte sesiones, yo al final, como trabajo con Pozu, analizamos un poquito en pretemporada qué es lo que queremos sacar del equipo, siempre pensando en si vas a estar arriba o si vas a estar abajo. No vas a trabajar igual pensando en un equipo que va a ser dominante que un equipo que a lo mejor va a tener menos tiempo el balón. Y a partir de ahí trabajar el mes y medio, 2 meses de pretemporada y luego, como te he dicho, pues al final el partido del fin de semana es lo que me va marcando un poco qué es lo que quiero trabajar y yo a partir del concepto que quiero trabajar, pues me pongo a buscar vídeos por internet o el 80% de los ejercicios más o menos nos los inventamos entre Pozu y yo, porque al final eres tú el que conoce a tus futbolistas y a lo mejor un ejercicio precioso que has visto por internet lo quieres plantear a tus futbolistas y no es posible. Y la ruina. Entonces, al final lo que intentamos es adaptarlo todo un poquito, pero creo que Pozu sí tiene por ahí una sesión. Pozu, tienes el turno. Vale, bueno, pues voy a enseñar. Ahora me dice si se ve, ¿vale? Vale. Estoy a ver cómo lo puedo hacer. Quiero compartir, a ver. Aquí lo tengo. ¿Se ve bien? Sí, ahora sí. Sí, yo sí lo veo. Sí. Vale. Bueno, pues aquí es una sesión. A ver, aquí ya de todo lo que nos han preguntado durante la tarde, aquí se van a ver muchas cosas. Esto es una preparación del Alevín D de este año. Bueno, como vemos ahí el número de semanas, este entrenamiento es prácticamente todo orientado a defensa. Lo único que también es verdad que vamos a ver ahora que trabajando aspectos defensivos, se trabaja muchísimo ofensivo también. Bueno, quería poner esta sesión porque, como veis aquí, el rival era el Carabaña, que le da líder. Bueno, sí que ha ganado todos los partidos durante la temporada, con eso ya os podéis imaginar nuestro resultado. Bueno, venía el líder a casa, había tenido la suerte, como habíamos dicho antes, de poderles ver 2 semanas antes, aquí en Rivas, que habían jugado contra la escuela de fútbol.
Y entonces lo orientamos un poquito a lo que habíamos trabajado antes, lo orienté un poquito al rival. El calentamiento, pues un fútbol rugby, que me gusta mucho hacerlo, porque me parece que es muy bueno, porque trabaja muchas cosas también. El fútbol rugby, al final los chicos se lo pasan bien, trabajan, les metes esa intensidad porque al final tienen que ir a cortar la pelota mientras que está en el aire, intentar que no les hagan gol, etcétera. Entonces siempre, muchas veces meto este juego tanto con alevines como cadetes porque me parece un juego muy completo. Como veis aquí, unas ronditas de 3 minutos. Y luego, como vemos aquí, el primer ejercicio, en el primer campo verde que se ve, hay 9 minicampos de 1 contra 1, que al final estás trabajando todos los aspectos técnicos defensivos más individualizados, pues como es un corte de balón, temporizar al rival para que no me regatee, etcétera. Y también se está llevando a cabo todo lo que es el regate, la pisada, o sea que se están trabajando las dos cosas, aunque yo lo oriento un poquito más a lo defensivo, pero ahí se está trabajando muchísimo la técnica individual. Y luego vemos la variación en los otros 6 campos de abajo, que se jugaría un 1 contra 1 y un comodín. ¿Para qué está ese comodín? Pues para que se vaya transitando de defensa a ataque, al final en un espacio muy pequeñito y reducido, pero yo ahora mismo estoy 1 contra 2 y en cuanto recupero balón ya estoy yo a favor con la superioridad. Claro. Entonces, al final, ahí es lo que intentamos trabajar, porque el Cadabaña sabíamos que tenía 2 o 3 jugadores que andaban ya en la jornada 8 o 9, andaban ya con 15, 16 goles, así que te puedes imaginar un poco. Había que contenerles como fuera. Había que atarles en corto para darles esa técnica individual que sus 3 delanteros tenían. Luego, en la segunda tarea, el segundo campo verde que tenemos, pues hay dos campos de unas dimensiones más o menos, no tiro metros, porque no soy de esos y tampoco tengo las herramientas para decirte he montado 20 por 30, pero sí, más o menos unos 20, bueno, unos 15 metros por 30 de largo. Y vemos ahí las amarillas, las líneas amarillas son mini porterías que situamos en el campo. ¿Y para qué están? Para que el gol sea entre dar el pase de un lado a otro de la portería, entre el medio, por medio, perdón. Entonces ahí estamos trabajando eso, cortar el pase por dentro para que una vez ellos ya sabíamos que ellos nos iban a atacar mucho, entonces una vez que nos llegaran cerca de área, intentar cortar ese balón, que no se filtrara el último pase y que se quedaran ellos el 1 contra 1 contra el portero. Y vemos un 5 contra 5 y un 4 contra 4. Y bueno, eso fue el trabajo defensivo un poquito. La segunda tarea me gustó mucho cómo salió, la verdad. Y la última tarea, el tercer ejercicio, como estamos viendo abajo del todo, ahí ya es lo que sí hablábamos de un poquito por líneas, el trabajo de la línea de 4 más el mediocentro defensivo que suelo colocar. Entonces, el equipo rival juega 4-3-3, entonces puse sus 3 mediocentros y sus 3 atacantes simulando al Carabaña, y mi línea de 4 más mi mediocentro. Y como dice la descripción del ejercicio, al final estaban ellos tocando balón el equipo rojo estaba tocando balón durante unos 15-20 segundos para que los de azul se fueran acostumbrando cuando había que salir a jugador o cuando había que guardar la espalda del compañero, cuando ir a apretar, y una vez que yo pensara que más o menos está bien, daría la orden de que equipo rojo atacara libre y ya lo enfocan un poquito más al juego real. Entonces, esto, cuando vi que tenía que hacer esto, pues dije, mira, perfecto, porque es que esta sesión me viene de lujo. Y bueno, este fue un poquito el trabajo. ¿Y buscabas también el salir por las bandas? A lo mejor siempre salir por las bandas es menos arriesgado contra este tipo de equipos que son más agresivos o mejores atacando. Repíteme, por favor, porque estaba quitándolo de la pantalla esta compartida. Perdona, que si buscabas salir en algún momento mejor o preferías salir de la presión por las bandas más que por el centro, porque los delanteros, pues en este caso, es
menos arriesgado perderla en la banda, como sabemos, que perderla por el centro contra estos equipos, además, que tienen unos atacantes, como has dicho, que superaban la quincena de goles. Sí, pues joder, es que lo has dicho perfecto. Que luego es verdad que sobre todo el lunes sí trabajamos más cómo íbamos a presionar y cómo íbamos a sacar el balón. Y el miércoles fue todo prácticamente defensivo y sí, es lo que dices tú, justo todas las ocasiones que tuvimos. También es verdad que nuestros extremos son una de las mejores armas que tenemos porque son muy directos, muy rápidos y nos vino perfecto, la verdad, para eso. Entonces, todas las ocasiones que tuvimos fueron de tiros desde la banda, de centros laterales y sí, fue lo que más buscamos. Incluso nuestro lateral derecho dio un larguero cuando íbamos 0-0, que casi hace un golazo, así que casi funciona. Entonces, sí que es verdad que es lo que dices tú, lo orientamos al mejor arma que teníamos, es que encima coincidió, el mejor arma que teníamos nosotros y la forma que más daño le hacíamos. Y sí, fue así un poquito como lo planteé, claro. Y para Lechu, una pregunta que nos llega. ¿Qué precauciones tomas en cuanto al fuera de juego por jugar sin jueces de línea? Por el posible error del árbitro, que en este caso pues es más arriesgado que jugando con los liniers. Efectivamente, es más arriesgado, pero tampoco es que tome precauciones, porque no, como no tenemos línea, pues sí que tenemos que estar un poquito más atentos y sí que hasta que el árbitro no pita, tú tienes que seguir porque no sabes si va a pitar o no. Y además con la nueva regla esta, que hasta que no toque el balón, sí, pues no van a pitar, no saben nunca si te van a pitar fuera de juego o no. Pues al final los árbitros son humanos, aunque nos cabremos y nos cabreamos mucho, pero al final tampoco tienes que, como no hay linieres, pues entonces juego casi con un líbero, como se hacía años atrás, porque como no va a haber bien los fueras de juego, pues al final juegas como jugarías con linieres y esperas que el árbitro se equivoque las menos veces posibles. No te condiciona mayor atención por jugar sin linieres. No te condiciona a la hora de plantear un partido o una forma defensiva de jugar el que haya linieres o no haga linieres, no haya linieres. También, como no juego nunca con linieres, pues tampoco. Entonces estás acostumbrado. Igual el día que con linieres ya me vuelvo loco. Ahí va a estar el problema. Entonces teníamos que haber hecho la pregunta al revés. Si te condicionaría el jugar con linieres. Puede ser, no sé. Yo creo que al final jugamos igual si hubiese o no hubiese, porque al final el fútbol es igual con o sin linieres. Entonces es el mismo fútbol, no te puede condicionar. No porque no haya un linier. No te va a condicionar el fútbol ahora porque no haya VAR. Claro. En fútbol base, pues entonces del mismo modo no te puede condicionar que no haya linieres. Claro. Y la última pregunta, ¿variáis la forma de defender en función del rival a enfrentar y si jugáis en casa o como visitantes según las características del campo? Bueno. La pregunta, perdona, Víctor, la pregunta un tal Ropero Romero. Así que, a ver qué respondes. Para salir en esto no está, pero para hacer preguntas muy buenas, además, por cierto, muy bien, Jorge. Bueno, pues como habéis visto en la sesión que he enseñado, no cambias, lo único que sí que es verdad que les das a los chicos unas consignas un poco diferentes, porque no es lo mismo, sería hipócrita decirlo, no es lo mismo enfrentarte al primero que al último, porque es así, en un equipo como el Carabaña que tenía 3 delanteros con más de 15 goles, al final les tienes que dar otras consignas a los chicos de que este rival que es muy ofensivo y que ha ganado todos los puntos posibles, entonces necesitas darles también un matiz diferente de cómo les tienes que defender. Luego todos trabajamos una línea defensiva que se aplica a todos los partidos igual, pero con pequeñas excepciones, por lo menos en mi caso es así. Sí, nosotros en el cadete este año sí que nos hemos tenido que ir adaptando más que a los rivales, a los campos, porque no es lo mismo plantear, nosotros solemos tratar de ir a apretar arriba, pues no es lo mismo ir a hacerlo a un campo muy ancho y muy grande, que al final nos cuesta, entonces tenemos que, al final, los chicos no pueden estar corriendo 80 minutos como locos, al final tienes que hacerles ver que no se puede ir siempre a apretar, que a lo mejor por aguantar un poquito más atrás, plantear la línea un poquito más retrasada, a lo mejor nos puede beneficiar. Y también adaptándonos a campos pequeños. Por ejemplo, este año hemos estado en un campo chiquitito, como era el del Llévenes San Bruno, y planteamos un partido totalmente diferente a lo que solemos jugar.
y salió bien. Igual si hubiésemos perdido hubiesen dicho que somos unos desgraciados. Claro. Pero como salió bien, incluso algún padre me dijo, ahora entiendo la semana de entrenamiento que habéis hecho con tanto fútbol directo y tal. Pues bueno, si sale bien te felicitan y si no, pues esto es el fútbol, ¿no? Si sale bien eres un visionario y si no, pues es que no tienes ni idea. Pero bueno. Lo que hablábamos antes, en función de los resultados. Y claro. otra pregunta, ¿cuánta importancia le dais a la concentración de los jugadores en el aspecto defensivo? Imagino que muchísimo, ¿no? Hombre, yo creo que si no es el 100%, es el 90%, porque si tú no estás mentalmente preparado para defender y nada más que vas a apretar para que el míster no te diga que no has ido a apretar, al final esa presión no vale para nada, incluso es mejor que te quedes replegadito y que no superes líneas. Entonces, si tú no estás decidido a ir a robar el balón y metido totalmente en que lo vas a intentar y aunque luego te superen, pues bueno, se puede hacer una falta o por lo menos entorpecer un poco. Sin embargo, si tú vas por ir, pues para eso es mejor no ir, por lo menos como pienso yo. Y Víctor, otra pregunta que te quería hacer, ¿es más difícil enseñar conceptos defensivos u ofensivos? Creo que no te escuchamos, Víctor. Yo no lo escucho. No, creo que no, creo que nos hemos quedado sin su micro. Bueno, puedes ir respondiendo tú, Alberto, mientras Víctor arregla el... Al final siempre es más fácil enseñar aquello que gusta más. Entonces, a los chicos siempre les gusta más, pues, si regatear, un pase, un tiro. Entonces, no es que sea más sencillo, sino que al final, como ellos ponen más atención o más motivación, por decirlo de alguna manera, pues siempre lo van a adquirir más rápido que a la hora de plantear aprender una basculación, que siempre es un trabajo muy, muy tedioso, muy aburrido, pero que es fundamental en el equipo. O las coberturas o las permutas, que siempre al principio casi lo tienes que hacer de manera analítica para que los chicos o las chicas lo vayan cogiendo, siempre es mucho más aburrido, pero difícil, pues depende del chico. Hay gente que se le da muy bien las matemáticas y gente que se le da muy bien la educación plástica. Entonces, pues difícil. Según cada uno, ¿no? Claro. Y Víctor, no sé si ya le podemos escuchar. Preguntarle también no, creo que no le podemos preguntar, así que Alberto, te quedas. Me va a tocar. Ya te preguntamos la última y yo creo que con esto ya vamos a ir cerrando, ya hemos pasado las 7, hay que ir calentando ya para los aplausos a todos los sanitarios y preguntarte la última pregunta, ¿cómo defiendes las jugadas a balón parado? Pues yo he defendido, bueno, yo no, mis equipos han defendido muchos años marcaje individual, pero al final he cambiado al marcaje por zona porque creo que los chicos están más implicados y más que nada más implicados porque cuando te hacen un gol sabes quién estaba en la zona. Sin embargo, en el marcaje individual, aquí en fútbol base, que muchos no tenemos medios para grabar el partido, luego cuando se dice quién tenía el 8, quién tenía el 16, todos miran para arriba y ninguno se responsabiliza. Sin embargo, a la hora de defender su zona, yo creo que se responsabilizan un poco más y saben que si fallan se va a saber de primeras quién ha fallado y eso hace que los chicos y las chicas estén más metidos en el momento. Pero es algo que me ha funcionado a mí. Igual a otros les funciona más algo mixto, mezclar un poco la zona con el hombre. A mí me está funcionando bien la zona y lo que te funciona, pues mejor no lo cambies. Sí, hombre, lo que se suele decir en estos casos es que a lo mejor en la zona el que entra siempre va con un poquito más de superioridad por la inercia al que está defendiendo, pues sobre todo en el salto o claro, a la hora del... Entonces por ahí sí que a lo mejor... A ver, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Claro. Hombre, el mayor inconveniente de la zona es que si alguien viene en velocidad, pues normalmente va a tener más potencia de salto que tú y sobre todo que cuando tú atacas una defensa en zona, pues lo que buscas es superar el número en zona, es decir, si yo estoy defendiendo en la zona con uno en palo y otro en punto penalti, pues si el equipo contrario va con 3, 4 jugadores al primer palo, pues a lo mejor tiene más opciones de ganar el balón que yo. Pero bueno, a lo mejor si defiendo 1 contra 1 y el futbolista más grande no están metidos el más grande no, el que mejor va de cabeza, se empareja con uno de los míos que no vaya bien de cabeza y al final nos va a rematar todas. Entonces, fórmulas mágicas tampoco hay. Yo lo que me funciona, pues lo sigo manteniendo. Cuando deje de funcionar, pues ya pensaremos otra cosa. Claro. Ya tenemos a Víctor, por fin le hemos recuperado.
Sí, ahora sí. Se te Perfecto. escucha. Entonces te voy a hacer las dos últimas preguntas que las tenemos preparadas para ti, pero como no estabas, pues Alberto ha sido el que ha cogido tu testigo. Y Muy ya bien. terminamos con esto. Preguntarte para ti qué es más difícil, si enseñar los conceptos defensivos u ofensivos. A ver, a mí es que lo que es enseñar me parece difícil. Entonces, me da igual que sea ofensivo o defensivo. Sí que es verdad que al final, con más gusto, ellos lo hacen ofensivo, como pienso que cuando nosotros éramos pequeños nos ha pasado a todos. Pero no más difícil ni menos. Al final también es el nivel de compromiso que tengan ellos. Si ellos tienen un alto compromiso con el equipo y contigo, va, como en mi caso, soy afortunado en eso, la verdad, tienen un gran compromiso e intentan el trabajo que sea sin mirar si es que hoy es más defensivo, que coñazo, que aburrimiento, tal, no. Lo que tienen que intentar mirar es que es un trabajo importante y yo creo que enseñar es difícil en Y general la, y que, bueno, más o menos, no sabría la verdad que decirte que es más difícil. Lo único que ellos cogen con más gusto es lo ofensivo, claro. y la última, y ya sí que prometo terminar. ¿Qué partida eres partidario de defender en zona o defender individualmente o al hombre en las jugadas a balón parado? Como le he preguntado a Alberto. Pues bueno, pues me imagino que te habrá dicho, con nosotros trabajamos en zona Sí. y en el cadete, porque sí que es verdad que ya tenemos jugadores mucho que destacan por alto y se responsabilizan de ese trabajo. Yo en Alevín defiendo con 2 libres y los demás marcaje al hombre. Me gusta así porque los dos que yo pienso que más responsabilidad tienen dentro de la defensa y que mejor juego aéreo tienen, les das esa tarea y a mí me está funcionando. Prácticamente, siendo de primer año alevín, no nos han hecho casi goles de córner, no sé si hubo un 2 o 3 en casi 20 jornadas, así que yo soy partidario con mi alevín, que claro, cada uno ya con mi alevín, dos zonas y los demás libres. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a ir cerrando la tertulia de hoy, que sin duda yo creo que ha servido un poco más para ir conociendo esos conceptos defensivos que en muchos casos están casi abandonados porque todo el mundo piensa en marcar goles, en jugar al ataque, pero que al final son igual o más importantes que los ofensivos en este caso en el mundo del fútbol. Así que vamos a despedir a todos los que nos están viendo, todos los que nos han visto y esperemos que hayan aprendido un poquito más de fútbol con Víctor Pozuelo y con Alberto Lechuga. Un placer y muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Adiós, saludos a todos y gracias. Y ánimo. Eso es, saludos a todos, muchas gracias por habernos escuchado, perdón por los pequeños problemas técnicos y bueno, muchas gracias y espero que haya servido. Un saludo y cuidaros, claro. A balón siempre, a balón. A balón siempre. Pues nada, hasta la próxima en estas charlas del Rivas Fútbol Club. Hasta luego. Adiós. No.